Ya estamos grabando. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Ejemplo conceptual. Este ejercicio es muy importante porque nos va a permitir a nosotros reforzar una vez más la ley de Lenz, o sea, definir el sentido de la corriente inducida y de la fe inducida. Veamos esas figuras que están ahí. Voy a leer la descripción. Yo ya apunté el sentido de la corriente, pero les voy a explicar por qué la corriente es así. ¿Cuál es la dirección de la corriente inducida? Dice acá. En la espira circular en cada situación de la figura 29.9. Vamos a ir una por una. Vamos por la primera. Dice, llevar una espira circular hacia la derecha afuera de un campo magnético que apunta hacia afuera de la página. O sea, esta espira está perpendicular al campo y la estamos llevando hacia afuera. Entonces lo que hay ahí es una disminución del campo hacia afuera. Entonces, ¿qué necesitamos? O sea, hacia afuera del plano, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros más campo hacia afuera para contrarrestar esa disminución de ese campo que está disminuyendo. Entonces, si ustedes apuntan su pulgar a la corriente que tengo ahí marcadito en negro, van a ver que al enrollar las manos, los dedos de su mano derecha apunta hacia afuera, o sea, hacia acá, hacia nosotros. Entonces está reforzando ese campo hacia afuera de la página. Entonces, por eso es que ese es el sentido de la corriente inducida, esa que está ahí. Quiero que observen y reflexionen 5 segundos. Que hagan el ejercicio ustedes. Si muevo la espira a la derecha, va a haber menos líneas de campo hacia afuera. Entonces, ¿qué ocupo? Más líneas de campo hacia afuera para contrarrestar esa disminución. Y la corriente que la genera es, la flechita negra es ahí, porque si ustedes colocan el pulgar en la flechita, van a ver que sus dedos se enrollan, los dedos restantes se enrollan hacia afuera de la página. ¿Está claro ese inciso A? Bueno, vamos a ver el inciso B. Dice acá, encoger una espira en un campo magnético que apunta hacia la página. O sea, está apuntando hacia adentro ese campo magnético. Si nosotros encogemos la espira, cada vez la espira va a permitir menos líneas. O sea que está disminuyendo el campo hacia adentro. Entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos más campo hacia adentro. No hacia afuera, sino que hacia adentro. Entonces, si ustedes apuntan su pulgar en la flechita que está ahí, van a ver que sus dedos se enrollan hacia adentro de la página, ¿okay? Hacia adentro de la pantalla. Entonces, entonces ustedes están diciendo, está disminuyendo el campo hacia adentro, quiero contrarrestar esa disminución y quiero más campo hacia adentro. Y esa es la corriente que genera más campo hacia adentro. Otro momentito de reflexión para ese ejercicio. Bien, veamos este. Ahí tenemos un imán, dice ahí. El polo sur que se mueve desde abajo hacia arriba en dirección de la espira. O sea, el campo magnético de un imán va de sur a norte siempre. Entonces, si yo muevo el campo desde abajo hacia arriba, lo que estoy haciendo es disminuir, o sea, ese campo está entrando originalmente, ¿verdad? Así como está ahí, de sur a norte. Estaría entrando a la espira. Entonces, si yo muevo la espira desde abajo hacia arriba, ¿verdad? O sea, en dirección de la espira, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estoy generando menos campo
hacia adentro de la, perdón, permítame. Si estoy acercando desde abajo hacia arriba en dirección de la espira, entonces estoy aumentando ese B que está ahí. Al aumentar ese B que está ahí hacia adentro, necesito un campo hacia afuera. Y entonces la corriente inducida que está ahí, si lo orientan ustedes con su pulgar, van a ver que genera que sus dedos se enrollen hacia afuera de la página. Entonces eso estaría contrarrestando ese aumento de ese campo hacia adentro que daría lugar al mover el polo sur hacia la espira. Al mover ese polo sur hacia la espira, el campo B hacia adentro va a ser mayor. Entonces ocupo disminuir, ocupo un campo hacia fuera de la espira. Y eso lo genera esa corriente I que está ahí. Acuérdense que las líneas de campo van en el imán de sur a norte. ¿Alguna reflexión ahí respecto a ese ejemplo? Como se está moviendo en dirección de la espira, el imán está aumentando ese campo de sur a norte, o sea, hacia adentro de la página. Entonces ocupamos un campo inducido hacia afuera de la página. El siguiente ejemplo. El imán está orientado en el mismo plano de la espira. Ahí no pasa nada porque el campo magnético forma 90 grados con el área. Y entonces no hay flujo magnético y por lo tanto la corriente inducida es cero. Y en el otro caso, ustedes tienen un campo magnético que está dirigido hacia la izquierda. Si van a rotar, ahí digamos el flujo es cero, porque está en el mismo plano al tiempo cero, pero comienza a rotar la espira, va a comenzar a aumentar las líneas de flujo hacia la izquierda. Por lo tanto, ustedes necesitarían generar líneas de flujo que fueran contrarias a esa, o sea, que fueran para la derecha. Entonces, si ustedes colocan el dedo pulgar con la corriente, van a ver que sus dedos se enrollan hacia la derecha. Entonces, eso va a contrarrestar ese aumento a la izquierda que va a haber cuando el campo comienza a rotar en ese sentido que indica aquí la rotación. Ok, entonces ahí les dejo la corriente inducida y sería bueno que ustedes se pusieran solitos a reflexionar con este problema, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Esto es importante que lo comprendan. El siguiente ejemplo dice sacar una bobina de un campo magnético. Una bobina cuadrada de alambre por lado L igual a 5.0 centímetros y resistencia total de 100 ohmios contiene 100 espiras y se coloca perpendicular a un campo magnético uniforme de 0.600 teslas como se muestra en la figura. La figura está ahí, ¿verdad? Rápidamente se tira de ella para sacarla con rapidez constante en movimiento perpendicular al campo magnético B, hacia una región donde B cae abruptamente a cero. En T igual a cero, el borde derecho de la bobina está en el borde del campo. Para que toda la bobina alcance la región libre de campo, transcurren 0.100 segundos. Encuentre, inciso A, la tasa de cambio de flujo de la bobina. Inciso B, la FEM y la corriente inducida. E inciso C, cuánta energía se disipa en la bobina. Inciso D, cuál es la fuerza promedio requerida, o sea, la fuerza externa. Reflexionemos un poquito primero. Para poder sacar esa bobina de esa región de campo magnético, ustedes necesitan hacer una fuerza externa. Porque si no, la bobina por la misma fuerza magnética tendería a moverse hacia la izquierda. Entonces nosotros la queremos sacar hacia la derecha. Entonces se aplica una fuerza externa para sacar la velocidad constante. Entonces una fuerza externa que balancea esta fuerza magnética que es hacia la izquierda. Entonces,
tenemos que la variación de flujo respecto al tiempo va a ser entonces flujo cero. Al final, ya cuando salió todo acá, que está aquí en la posición final, el extremo izquierdo ya llegó al borde de la región de campo, menos 1.50, que es el flujo que tiene en t igual a 0, que aquí nos dicen que el flujo es, vamos a ver, por aquí dice, precisamente nos piden esto de tasa de flujo sería el cambio de flujo por el tiempo que transcurrió. Entonces, bueno, aquí vamos a ver, vamos a calcular este flujo. Tiene que ser 0.150 el flujo al tiempo cero. Vamos a ver si es cierto. El campo tiene 0.600 teslas. Y si multiplican 0.600 teslas por el área sería L cuadrado, que sería entonces 5 al cuadrado, serían 25 centímetros al cuadrado, o sea que serían 0.0025 el área por el campo, que serían 0.600. Sí, en efecto, esto sería 1.50 en 0.100 segundos. Entonces acá nosotros tendríamos que esta sería la razón de cambio del flujo. 1.50 por 10 a la menos 2 teslas metros cuadrados por segundo. Esto sería voy a marcar aquí para que no se me confundan después. Es que no apunté ese paso, me lo pasé. Esto de acá sería B por A. B por A al tiempo cero. ¿Verdad? Entonces el área es 5 centímetros al cuadrado, 25 centímetros cuadrados. Entonces serían 25 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y multiplican por el campo, que es 0.600, le va a dar 1.50. Y dividen entre 0.10, le va a dar 1.50 por 10 a la menos 2 teslas metros cuadrados por segundo. Esa sería la razón de cambio del campo magnético. Bien, entonces la FEM inducida pues es menos la variación del cambio del flujo. Entonces eso iría acá el n, ¿verdad? Porque hay n vueltas. Pues tenemos que multiplicar por n esta cantidad. Entonces va a ser 1.50 al multiplicar por 100, el 1.50 por 10 a la menos 2. Y el signo menos acá es porque la FEM inducida es menos el cambio de flujo, el cambio del flujo. Y entonces el signo menos aquí va con el signo menos que lleva ya este delta phi en delta de t, entonces da 1.50. O sea, el cambio de flujo es negativo, pues, y el signo menos que trae la ley de Faraday da 1.50 voltios. Y la corriente va a ser entonces el voltaje entre la resistencia. Entonces, si dividimos 1.50 por 10 a la menos 2 entre 100, eso nos va a dar 15 miliamperes. O sea, 1.50 por 10 a la menos 2 amperios, o sea, 15 miliamperes. Bien. Para calcular la potencia, nosotros tenemos que la potencia, la energía es potencia por tiempo. O sea que, perdón, para calcular la energía. La energía es potencia por tiempo, o sea, es la potencia que es I cuadrado R por el tiempo. Entonces es la corriente al cuadrado, que ya calculamos en el ejercicio anterior, por la resistencia por el tiempo. Y entonces es 2.25 por 10 a la menos 3 joules por segundo. Esa es la energía que el sistema absorbió. ¿Quién hizo esa energía? Pues la hizo el señor que va jalando la espira. Va haciendo un trabajo al jalarla. Entonces nosotros tenemos que
la fuerza promedio es trabajo entre distancia. Les voy a explicar aquí un poquito esto, por qué esa es la fuerza promedio. Voy a agarrar el lapicito otra vez aquí, así vamos a tratar de explicarles. Realmente trabajo es el integral de F de la fuerza, que es variable en general, por dx. Entonces, si yo tomo el valor medio, esto es, por el teorema del valor medio, el valor promedio de la fuerza por la longitud del intervalo. Eso se llama el teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces esto es promedio. Esto que tengo acá es promedio. Ese es un resultado del cálculo integral. Ese es el teorema fundamental del cálculo integral. Voy a volver a escribir ahí. Entonces, por esa razón, la fuerza, digamos, cuando yo escribo trabajo como fuerza por fuerza entre distancia, estoy calculando realmente el trabajo usando la fuerza media. En este caso, la fuerza ¿verdad? Puede estar variando, pero si pongo fuerza media, pues la fuerza media es un valor constante. Este es el tamaño del intervalo. O sea que esto va desde x1 hasta x2. Y ese es el famoso teorema del valor medio que les enseñaron a ustedes en cálculo integral. ¿Verdad? Entonces, la fuerza media va a ser el trabajo entre la distancia d, que es el tamaño del intervalo, pues el trabajo de energía, porque por conservación de energía, esa energía proviene del trabajo que hizo la fuerza. Entonces es 2.25 por 10 a la menos 3 joule, entre la distancia que es 5.00 por 10 a la menos 2 metros. Y eso le va a dar 0.0450 newton de fuerza. ¿Alguna pregunta? Bien, voy a continuar. Dice una estimación aquí, dice. ¿Un avión en movimiento desarrolla una ARAMFEM? Pregunta. Un avión viaja a 1000 kilómetros por hora en una región donde el campo magnético de la Tierra es aproximadamente 5.0 por 10 a la menos 5 Tesla y es casi vertical. Bueno, la figura está de más. La figurita en un avión. ¿Cuál es la diferencia de potencial inducida entre las puntas de las alas que están separadas 700 metros? Imagínense entonces que de punta a punta de cada ala hay 700 metros, 70 metros, perdón, 70 metros. Entonces quiere ver cuál es la diferencia potencial entre una y otra punta. Entonces hay un movimiento que es perpendicular al campo. La velocidad la pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo y vemos que es 280 metros por segundo. Entonces la FEM inducida sabemos que es, ¿verdad? BL por B. Es BL por B porque realmente, bueno, esta es la relación que encontramos antes para la FEM inducida. Y entonces tenemos que el campo es el campo magnético terrestre, que es 5 por 10 a la menos 5. L, que es la separación entre las alas, y la velocidad. Entonces vemos que apenas es de 1 voltio. O sea que eso es insignificante para esa gran velocidad que lleve el avión. O sea, ni siquiera una pila de esas del radio, ¿verdad? De la radio, que usamos para un radio de transistores. Otro ejemplo dice, medición electromagnética del flujo sanguíneo. El aparato que se muestra en la figura permite medir la tasa de flujo sanguíneo en los vasos del cuerpo humano, pues la sangre contiene iones con carga. Suponga que el vaso sanguíneo mide 2.0 milímetros de diámetro, que el campo magnético es de 0.0800 teslas y que la FEM inducida es de 0.10 milivolts. ¿Cuál es la velocidad del flujo de B en la sangre? Entonces aquí se coloca, digamos, el brazo, se coloca lo que simula al vaso sanguíneo
Esta es una distancia R, y aquí hay un campo magnético de un imán. Entonces lo que se coloca es que se colocan electrodos aquí al vaso para poder medir con un galvanómetro la FEM inducida, o sea, la diferencia de potencial. Entonces la FEM inducida entre los extremos del vaso, entre este extremo que está conectado a este extremo del voltímetro y este otro extremo que está conectado al otro extremo del voltímetro, va a ser BL por la velocidad con que fluyen las cargas que vienen hacia acá, vienen saliendo de la página, la velocidad con que fluyen los iones. Hay iones de calcio, de sodio, de potasio, etcétera, y de cloro también, que son negativos y circulan en el sentido contrario, o sea, y como carguitas de Benjamín, todas se refuerzan en el mismo sentido. O sea, acuérdense que cargas moviéndose positivas en un sentido y negativas en sentido contrario equivalen a lo mismo. Entonces, ahí estamos midiendo el flujo total, porque vamos a medir el voltaje total de todos los portadores de carga, debido a todos los portadores de carga. Entonces, la FEM es campo por L por B, por la velocidad. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad entonces va a ser la FEM entre B por L. Entonces, la FEM la lee el galvanómetro, el voltímetro, 1 por 10 a la menos 4. El campo magnético está medido, pues es el aparato, el fabricante va a traer ya la especificación del aparato. Y lo que tenemos acá es entonces la longitud que hay, la separación que hay entre un punto del terminal y el otro punto del terminal, que es L. Entonces, esa velocidad es 0.63 metros por segundo. ¿Okay? La velocidad con que fluyen esos electrones. 0.63 metros por segundo. Entonces, perdón, con que fluyen los iones, o sea, la velocidad de la sangre, mejor dicho. O sea, la velocidad de la sangre es la velocidad con que transporta los iones, es una sola. Bien, un ejemplo más. He producido por un B variable. Un campo magnético B entre los polos enfrentados de un electroimán es casi uniforme en cualquier instante sobre una área circular de radio R0 como se muestra en la figura. A y B. La corriente en los devanados del electroimán aumenta en el tiempo de manera que B cambia con el tiempo con una tasa de dB en dt. Es como si fuera un dato dB en dt, ¿ok? Si no, ustedes no les dan un número, ese es el dato. O sea, ese es el dato, ¿verdad? Entonces ustedes toman eso como dato. No siempre los problemas traen números, a veces traen datos, así, en letra, ¿verdad? Más allá de la región circular, R mayor que R0, se supone que B es igual a 0 en todo momento. Determina el campo eléctrico E en cualquier punto P a una distancia R del centro del área circular debido al B variable. Entonces, en cualquier punto P a una distancia R del centro. Entonces hay dos regiones. Vamos a mostrar aquí la figura. Ese es el electroimán, ¿verdad? Aquí tenemos nosotros ¿verdad? El electroimán es un enrollado, ¿verdad? Es como un embobinado. Entonces ahí tenemos nosotros un corte del embobinado del electroimán, entonces genera un campo B que visto de frente va entrando. Entonces nosotros queremos calcular el campo eléctrico aquí adentro del electroimán, o sea, para R menor que R0, y también lo queremos calcular para puntos que están aquí afuera, donde R es mayor que R0. Entonces aquí vamos a aplicar la relación que el integral de E punto D de L es igual a la magnitud de d phi en dt. ¿Por qué? Porque esto es, ¿te recuerdan que esto es la FEM? El valor absoluto de la FEM. Si quieren apuntémoslo acá para que no se les olvide por qué estoy poniendo yo eso aquí. Porque esto es la FEM, el valor absoluto de la FEM, de la fuerza electromotriz.
Entonces, bueno, como estoy en puntos de adentro, siempre la integral se hace sobre el contorno, así como las gaussianas en electrostática se hacen sobre la superficie gaussiana, estas se hacen sobre el contorno. En este caso el contorno tiene radio R, entonces aquí va R variable. Y cuando yo voy a calcular el cambio de flujo, entonces eso va a ser pi r cuadrado por b. ¿El flujo por dónde? Por el contorno. Pero aquí el contorno, ¿qué es lo que está envolviendo? Está envolviendo todas estas corrientes que están adentro. Entonces el flujo es el área, que sería pi r cuadrado, por el campo. Como el radio no depende del tiempo, la única derivada que queda es la derivada de B. Y entonces aquí cancelo los pi y me queda que el campo eléctrico es R medio dB en dt para puntos que están dentro del embobinado, dentro del enrollado, dentro del electroimán. Para puntos de afuera, lo mismo. Ahora trazo un contorno por afuera de radio variable R. Entonces aquí el integral va el radio variable siempre, pero cuando calculo el flujo voy a poner el área donde hay flujo real. Flujo real solamente hay en R0. Si este es el contorno, este que estoy marcando con la manito, como en aquellos ejemplos de los cuadritos, no hay flujo en esta área de afuera, por lo tanto el flujo ahí es cero y todo el flujo se debe al círculo este de radio R0. Entonces, cuando calculo el flujo solamente pongo aquí pi R0 cuadrado por B. Entonces aquí es R0 y aquí es la R variable. Cuidado con eso, ¿verdad? Hay que distinguir eso que es la clave del éxito. Se cancelan los pis, divido entre el 2R y me queda esta expresión para el campo eléctrico. O sea que si yo hago una gráfica encontraré que el campo eléctrico de 0 a R0 varía linealmente y después afuera decae conforme 1 sobre R. Entonces hay campo magnético solo adentro, pero hay campo eléctrico adentro y afuera de la bobina. Preguntas. Bueno, ¿se logró escuchar, Wendy, todo lo que dije? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces, nos miraremos el lunes, si Dios lo quiere, a las 11, ¿verdad? Ok, ahí vamos a estar en contacto por el chat o por el correo, cualquier cosa. Está bien. Que pasen un feliz fin de semana y buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Bueno. Gracias. De nada, a sus órdenes.